La próxima semana hablaré sobre el Nuevo Testamento, pero hoy quiero referirme al Antiguo Testamento. Y como digo, hay muchas cosas que podremos nosotros señalar sobre las razones para apreciar el Antiguo Testamento, pero este pasaje en particular nos indica 3 razones por las que nosotros debemos apreciar o tenemos que apreciar el Antiguo Testamento. Estas 3 razones es que el Antiguo Testamento es una palabra profética segura. Eso lo dice acá el pasaje. También, en segundo lugar, el Antiguo Testamento es una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y en tercer lugar, el Antiguo Testamento fue escrito por inspiración divina. Vamos a leer nuestro pasaje y lo vamos a considerar, hermano, esas 3 razones para apreciar el Antiguo Testamento. Segunda Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Oremos. Padre nuestro, te rogamos la luz de tu Espíritu, el poder de tu Espíritu, la unción para yo poder predicar esta palabra, Señor, y la gracia para que todos podamos aplicarla en nuestras vidas. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La Biblia puede ser un libro intimidante, un libro que nos parece demasiado abrumador, es demasiado grande, es demasiado complejo. A la vez es un libro que lo invita a uno, es un libro que atrae. Yo recuerdo en mis días de inconverso, siendo muy joven, tendría yo quizás 15, 16, 17 años, algo así como eso. Yo había sido criado en un mundo evangélico, había crecido en las iglesias evangélicas y había estudiado en un colegio evangélico, cristiano, pero era inconverso, no me interesaba nada de eso. Yo lo sabía y yo tenía cierta simpatía, pero ningún interés espiritual en las cosas espirituales. Sin embargo, sucedió algo. Había un joven en el colegio donde yo estudiaba que siempre andaba con una Biblia. Y me parecía muy peculiar, porque él abrazaba la Biblia cuando caminaba. Caminaba con su Biblia abrazado, prácticamente abrazaba la Biblia y nunca la soltaba. O la tenía debajo de su brazo, acá, a la altura de la cintura, o se la ponía en el pecho. Y siempre caminaba. Y me llamaba mucho la atención eso. Me llamaba la atención tanto de la persona de este joven como el libro que llevaba consigo. Eso me movió a querer estudiar, o no a estudiar, pero a leer la Biblia. Y el libro que me llamó la atención fue el libro de Eclesiastés. Comencé a leer el libro de Eclesiastés, me pareció como más atractivo, ¿no? Más fácil de comprender. Claro, yo no comprendía nada, pero obviamente el Señor estaba haciendo algo conmigo, estaba obrando en mí. No quería leer el resto porque no podía entenderlo, me era incomprensible. Sin embargo, cuando en su gracia, en la gracia del Señor, Él obró en mí y me dio luz y me convertí, un hambre insaciable por la palabra se despertó en mí. Y comencé a leer y a leer y a leer muchísimo. El Espíritu Santo tiene que obrar para que una persona comprenda la Biblia. Si el Espíritu Santo no te da luz, tú no vas a comprender la Biblia. No vas a sentir atracción por la Biblia. O vas a interpretar la Biblia de acuerdo a tus propios intereses y a tus propias ideas y no vas a querer comprender lo que realmente Dios nos quiere hablar a través de la Biblia. La Biblia es la voz de Dios, la Biblia es la mente de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Es palabra inspirada. Pero tiene que ser el Espíritu Santo el que nos ilumine, el que nos mueva, el que nos atraiga para que podamos comprenderla. Por esa razón es que mientras el Espíritu Santo no obre, la Biblia puede ser un libro intimidante o puede ser un libro indiferente.
pero no va a ser un libro atractivo. No va a ser algo que va a formar parte de tu vida. Pero una vez que este libro comienza a formar parte de tu vida, que el Espíritu Santo te ilumina, tú no solamente quieres comprenderlo, leerlo, estudiarlo, sino también vivirlo. Y entonces comienza una gran batalla espiritual. Es la batalla del verdadero creyente. La batalla por vivir conforme a la voluntad del Señor, conocer la voluntad del Señor y vivir conforme a su voluntad. Ahora, el pasaje que tenemos frente a nosotros esta mañana, hermanos, nos habla de la Biblia, nos habla de las Escrituras, nos habla de los apóstoles y de los profetas. En el versículo 16, el apóstol Pedro dice lo siguiente: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí está hablando el apóstol Pedro, pero noten ustedes que está hablando en plural. Está diciendo nosotros, se refiere a los apóstoles, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Es decir, los apóstoles no siguieron fábulas artificiosas, no se inventaron esto. Ellos, cuando hablaron del Señor Jesucristo, cuando hablaron el Evangelio, no usaron fábulas artificiosas. Y dice Juan, o dice Pedro, continúa diciendo Pedro, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y él hace referencia en el verso 17 a la experiencia que tuvieron los apóstoles, o 3 de ellos, en el monte de la transfiguración, a donde el Señor Jesucristo los llevó. La manera en que lo describe Pedro es la siguiente, verso 17. Cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro dice, nosotros escuchamos la voz. Nosotros estábamos allí y nosotros vimos con nuestros propios ojos su majestad. Nosotros lo contemplamos con nuestros ojos, lo escuchamos con nuestros oídos. No es una fábula, es la realidad. Él es real, Él fue real y la voz fue real. Y lo que Dios nos dijo en esa ocasión fue real. Es lo mismo que dice Juan en el capítulo 1. Lo que vieron nuestros ojos, lo que escuchamos, lo que palpamos, eso os transmitimos. Esos son los apóstoles del Nuevo Testamento. Pero luego, en el verso número 19, Pedro dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. O sea, Pedro está diciendo, nosotros lo vimos, nosotros lo oímos, nosotros estábamos ahí, somos testigos, esto no es una fábula, esto es verdad. Pero además tenemos la palabra profética. O sea, lo que los apóstoles recibieron, ellos lo vieron, ellos lo oyeron, ellos lo palparon, ellos fueron testigos presenciales. Pero eso estaba fundamentado, no solamente en lo que vieron, no solo en lo que oyeron, no solo en lo que tocaron, lo que presenciaron. Estaba fundamentado también en la palabra profética, que es el Antiguo Testamento. Eso es lo que dice acá en el verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Aparte de que nosotros somos testigos presenciales, la palabra profética confirma nuestra experiencia. Por eso es que dice Pablo que la iglesia está fundada sobre está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ahora, esto quiere decir que en el verso 19, del verso 19 en adelante, Pedro se refiere al Antiguo Testamento. Cuando dice, tenemos la palabra profética más segura.
el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos 39 libros. Los libros de la Biblia en total son 66. En el Antiguo Testamento hay 39 libros. Esos 39 libros fueron escritos por aproximadamente 32 hombres diferentes. Desde Génesis hasta Malaquías, Génesis es el primer libro del Antiguo Testamento, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías se calcula que hay como 1000 años de historia. 39 hombres 32 hombres, 39 libros, 1000 años de historia. Eso es aproximadamente lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento está en gran deuda con el Antiguo Testamento. Para comprender el Nuevo Testamento, tenemos que comprender o tenemos que conocer el Antiguo. No se puede comprender el Nuevo Testamento sin comprender el Antiguo Testamento. Se calcula que hay aproximadamente 343 citas directas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Es decir, el Nuevo Testamento se apoya en el Antiguo. Se calcula que hay cerca de 2.500, menos de 2.500 alusiones, referencias, paralelos verbales del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. O sea, cuando uno está leyendo el Nuevo Testamento, ese Nuevo Testamento está empapado del Antiguo Testamento. Y la mejor manera de conocer el Nuevo Testamento es conocer el Antiguo Testamento. Por eso es que Pedro dice, nosotros lo vimos, nosotros lo oímos, somos testigos, pero tenemos la palabra profética, el Antiguo Testamento también, que confirma esto. Y esta palabra profética es segura y es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y debemos estar atentos a esa antorcha, porque alumbra el lugar oscuro. Y en el verso número 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que podemos decir que el Antiguo Testamento es palabra profética, segura. El Antiguo Testamento es antorcha que alumbra en lugar oscuro. El Antiguo Testamento fue escrito por inspiración divina. Lo mismo podemos decir del Nuevo Testamento, en realidad. Pero vamos a concentrarnos en el Antiguo Testamento, porque Pedro está hablando específicamente aquí de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y por lo que él está diciendo, hermanos, podemos entender que el Antiguo Testamento tiene una agenda. Y la agenda del Antiguo Testamento es profética. Y es redentora, porque busca revelarnos la redención, el plan de redención. El Antiguo Testamento ilumina nuestro entendimiento respecto a los planes de Dios, a la persona de Dios, a la persona de Cristo, a la obra de Cristo. Nos ayuda a entender la historia de la humanidad, la historia del pueblo de Dios y nuestra historia personal también. Y es palabra revelada. Bueno, detengámonos un poco más, con más cuidado, hermanos, en estas características del Antiguo Testamento. Primero, hablemos del carácter profético del Antiguo Testamento. Pedro dice que esta es palabra profética. En el verso 19, tenemos también la palabra profética más segura. Palabra profética. El Antiguo Testamento es palabra profética, no es cualquier libro. Uno no puede ni debe leer
el Antiguo Testamento, como cualquier otro libro, es palabra profética. Ahora, cuando nosotros pensamos en profeta, pensamos en alguien que anuncia, que predice, pero realmente la palabra profeta significa mucho más que alguien que predice. Cuando pensamos en algo profético, al decir palabra profética, probablemente lo primero que se le viene a la mente a la gente en general es, bueno, ahí están las profecías, las predicciones, pero palabra profética es más que predicciones y que profecías predictivas. Por supuesto, la profecía puede ser predictiva. Es decir, puede anunciar, y de hecho muchas de las profecías antiguo testamentarias y el Antiguo Testamento es predictivo, porque anuncia cosas que van a suceder. Profetiza, nos anuncia de antemano que algo va a suceder, que alguien va a venir, qué es lo que va a pasar con el pueblo de Israel, qué es lo que va a pasar con el mundo, qué es lo que va a suceder en el curso de la historia, etcétera. En ese sentido, pues sí, claro, la profecía es predictiva. Pero también la profecía puede ser histórica. El Antiguo Testamento es palabra profética, no solamente en el sentido predictivo, sino también en el sentido histórico. Es decir, que la palabra, el Antiguo Testamento, que es palabra profética, interpreta la historia. No solamente predice, sino interpreta la historia. Todas las historias del Antiguo Testamento, la historia de Adán y Eva, de Caín y Abel, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, todos los personajes, todas esas historias antiguo testamentarias son proféticas. O más bien es una interpretación profética de todo lo que sucedió. Todo eso sucedió y está registrado en el Antiguo Testamento porque tiene un propósito. Y el Antiguo Testamento lo incluye ahí, o el Espíritu Santo lo incluyó en el Antiguo Testamento porque tiene un propósito redentor. A eso podríamos llamarle profecía histórica. Es decir, Dios lo dejó allí para que nosotros comprendamos la historia de la redención, el avance de la historia de la redención. También es profética en el sentido de que es polémica. Y cuando digo polémica, lo que quiero decir con eso es que mucha de la profecía no está anunciando algo, no está prediciendo algo, ni está interpretando la historia, pero sí lo que está haciendo es confrontando circunstancias, confrontando, por ejemplo, el pecado. Es polémica porque mucha de la profecía reprende el pecado, reprende el desvío del pueblo de Dios, reprende la ignorancia, el acomodamiento del pueblo de Dios. Es una polémica, es profecía que reprende, que acusa, que emite juicio. Los profetas del Antiguo Testamento hacían eso, emitían juicio. El Antiguo Testamento está lleno de juicios, de reprensiones, de acusaciones, de advertencias. Así que cuando Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, no está hablando solamente de predicciones, está hablando también de la interpretación de la historia, interpretación profética, y está hablando también de la profecía polémica, de la confrontación de los profetas contra el pecado y contra el desvío del pueblo, de las advertencias. En otro sentido, también la profecía puede ser concebida como declarativa, es decir, declaraciones proféticas. Por ejemplo, los 10 mandamientos es una declaración profética. Porque lo que hace ahí el profeta o las escrituras es declararnos cuál es la voluntad de Dios y decirnos cuál es su voluntad, los 10 mandamientos. O los pactos. El Antiguo Testamento está estructurado en pactos. Para comprender el Antiguo Testamento hay que comprender los pactos. Nosotros hemos hablado de los pactos acá.
Y todo cristiano que realmente quiera crecer espiritualmente y que quiera comprender la voluntad y la mente de Dios y los caminos de Dios, es importante que comprenda los pactos de Dios. Porque la relación de Dios con su pueblo es una relación de pacto, no es una relación casual. Porque los pactos son sagrados. Por eso la Biblia compara la relación de su pueblo con la relación de él con su pueblo como un pacto matrimonial, un matrimonio, porque un matrimonio es un pacto, ¿no? No es lo mismo un hombre que quiera andar con una jovencita o con una mujer para divertirse, para pasarla bien, para satisfacer sus necesidades y sus deseos carnales, que alguien que hace un pacto con esa mujer. Un hombre que hace un pacto con esa mujer, un pacto matrimonial, no simplemente está buscando una compañía, se está comprometiendo, le está entregando su vida a esa persona. Se está comprometiendo a serle fiel a esa persona, a sustentar a esa persona, a ser solo de esa persona. Es un pacto. Dios hace pactos. Ahora, el Antiguo Testamento está lleno de pactos y los profetas hablaban pactos, sellaban pactos, anunciaban pactos. En ese sentido, la profecía es declarativa. Ven ustedes, entonces, cuando Pedro dice en el verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, él no está hablando solo de predicciones, él está hablando también de la historia que es profética. Él está hablando de la polémica, es decir, de la confrontación contra el pecado, contra la ignorancia del pueblo de Dios. Él está hablando también de las declaraciones de Dios, los pactos, los mandamientos, los decretos, las promesas, el establecimiento del reino de Dios. El Antiguo Testamento es palabra profética. Es palabra profética. Y es palabra profética, es decir, es palabra teológica. Y la palabra teología quiere decir el estudio de Dios. Eso quiere decir teología. Teología quiere decir el estudio de Dios. Y el Antiguo Testamento es profético porque es teológico. Está centrado en Dios. Está centrado en los propósitos de Dios. Está centrado en la revelación que Dios hace de sí mismo a través de las Escrituras. Dios se revela a nosotros a través de las Escrituras. El Antiguo Testamento comienza con un versículo, hermano, maravilloso. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Eso es profético, eso es histórico, eso es declarativo, eso es teológico. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego cada uno de los versículos, cada uno de los capítulos, cada uno de los libros, cada una de las declaraciones del Antiguo Testamento, hermano, están llenas de Dios, están llenas de profecía. Puede ser profecía predictiva, puede ser profecía histórica, polémica o declarativa, pero están llenos de Dios, llenos de profecía. Es un libro teológico, tiene una agenda teológica, para anunciarnos lo que Dios tiene que decir, lo que Dios quiere que tú conozcas. De manera que si tú eres ignorante del Antiguo Testamento, estás edificando tu vida sobre la arena. Porque o edificamos nuestra vida sobre lo que Dios dice, o edificamos nuestra vida sobre lo que los hombres piensan, sobre lo que tú quieres, sobre lo que tú piensas, sobre tus propios deseos. Dios se ha revelado a nosotros, y lo menos que nosotros podemos hacer es ser reverentes a esa palabra, conocerla, humillarnos y pedirle a Dios que nos dé entendimiento y que en su gracia nos convierta y nos dé luz y nos haga entender su voluntad. Ahora, Pedro dice que esta es palabra profética, el verso 19, capítulo 1 de la segunda carta de Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura. Palabra profética segura. Porque fue enviada por Dios a través de hombres santos. Hombres enviados de Dios
con el mensaje de Dios, para la gloria de Dios, al pueblo de Dios, para el reino de Dios. Es palabra profética segura. El Señor Jesucristo la certificó, los apóstoles la confirmaron. El Señor Jesucristo la selló con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. La confirmación más grande del Antiguo Testamento es la persona de Cristo. No son las profecías, aunque tienen profecías maravillosas, extraordinarias, pero el sello supremo del Antiguo Testamento es la persona del Señor Jesucristo. Y eso solamente se puede comprender cuando el Espíritu Santo nos ilumina, cuando el Espíritu Santo nos permite por su poder, por su gracia, por su luz, contemplar esa realidad. Es segura, sobre todo es segura para los que hemos recibido el Espíritu de Dios, aquellos que se han convertido, que han venido a Cristo arrepentidos y en fe. Es segura. Cristo la confirmó, Cristo la ratificó, la cumplió, la usó, la autenticó y la selló con su sangre preciosa. En Lucas capítulo 24 encontramos un episodio en el cual el Señor Jesucristo se revela, se manifiesta a unos discípulos después de resucitado. Ellos pensaron que Él se había muerto y que ya se había terminado toda la historia de Jesús. Pero el Señor se les aparece resucitado y ellos no se dan cuenta que es Él y van conversando con Él sin saber que es Él. Y el Señor les dice lo siguiente en el capítulo 24 de Lucas, verso 44. Les dice: estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, dice el verso 45, Lucas 24, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecado en todas las naciones. El Señor Jesucristo ratificó esta palabra. El Señor Jesucristo entregó su vida por esta palabra, cumplió esta palabra, predicó esta palabra, palabra profética. Y yo te pregunto esta mañana, ¿qué haces tú con eso? ¿Qué haces tú con las Escrituras? ¿Cómo tratas tú a las Escrituras? Esas Escrituras fueron enviadas para nosotros, los seres humanos. ¿Las aprecias? ¿Las conoces? ¿Las usas? ¿Las amas? ¿Las obedeces? Decía Agustín: si tú no tienes un corazón para Dios, pídele a Dios un corazón para Él. Es decir, si tú no amas y no aprecias la Escritura, pídele: ten misericordia de mí, Señor, yo quiero entender tu palabra, quiero saber más de tu palabra. Pídele a Dios entendimiento. No seas indiferente, no menosprecies esto. El Señor le dijo al pueblo a través de un profeta: les mostré las grandezas de mi ley y ellos la tuvieron por cosa ajena. ¿Y cuánta gente hay hoy que con esta maravilla que tenemos aquí la consideran cosa ajena? Decía Spurgeon: algunos tienen tanto polvo sobre sus Biblias que se puede escribir sobre ellas maldición por ignorar la Escritura. Ellas nos dan el mensaje de Dios, ellas nos dan la mente de Dios. Ellas pueden darle sentido verdadero a nuestra vida por hacernos comprender quiénes somos nosotros realmente, quién es Él. Esto hace que la fe sea una fe legítima, verdadera, porque la fe religiosa que mucha gente tiene es una fe superficial.
fundamentada en creencias culturales, en creencias religiosas de los hombres, pero no en la palabra de Dios. ¿Dónde está fundamentada tu fe? Dios nos llama a que nosotros creamos, pero no cualquier cosa, que creamos lo que Él dice, pero para creerlo hay que conocerlo. Mucha gente religiosa, hermano, quiere dedicarse a causas sociales, moralistas, revolucionarias, porque no entienden la Escritura, no entienden que este es el mensaje profético, el mensaje de Dios. Si tú aprendes a apreciar y creces en este conocimiento, tu fe va a ser una fe firme, robusta, una fe profética. Y si es profética verdaderamente, si nosotros entendemos esto, no solamente nuestra fe va a ser firme, robusta, va a ser valiente también, va a ser valerosa. ¿Por qué razón hubo hombres que dieron su vida por la Escritura? Fueron capaces de morir por traducir la Escritura al lenguaje de la gente para que la gente pudiera entenderla. Esta es palabra profética y es palabra segura. Eso nos dice Pedro. Ahora, en segundo lugar, Pedro dice, en el verso número 19 también, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Antorcha. No solamente es palabra profética, es una antorcha. Esa palabra profética es una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Arroja luz. Ilumina. En donde no se puede ver nada. La Escritura arroja luz, nos hace entender, nos hace ver. Antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Porque aún los creyentes, hermanos, vivimos en un mundo caído. Este es un mundo caído, es un mundo en caos. Donde quiera que tú vayas hay caos. La gente se queja aquí de los demócratas, de los republicanos, se quejan de absolutamente todo, porque están mal las cosas, de las finanzas, de la gasolina, de la política, etcétera. Pero si tú vas a tu país, las cosas no están mejor. O en Europa las cosas no están mejor. La gente emigra de un lugar para otro. Cambian de candidato político, cambian de trabajo, se cambian de dirección y los problemas siguen ahí. Se divorcian, se vuelven a casar y se vuelven a divorciar otra vez. Porque el problema está en nuestros corazones. Y en este mundo, que es un mundo caído, de pecado, este es un mundo caído, siempre va a haber tinieblas, por todos lados hay tinieblas. Y Dios nos manda la luz. Dios nos manda esta antorcha, porque es como que anduviéramos en una cueva con un laberinto, en donde hay muchos tramos y muchos caminos, tú no sabes por dónde vas y los peligros, pero Dios nos da una antorcha. Dice el Salmo 43, verso 3, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Tenemos la luz de la palabra y tenemos la luz del Espíritu Santo. Claro, esta palabra, para entenderla, necesitamos el Espíritu Santo. Por eso la manera de leer la Biblia es con humildad. Una persona soberbia no va a entender la Biblia. Una persona autosuficiente no va a entender la Biblia. La va a leer, puede aprendérsela de memoria, hay gente que dice, yo he leído la Biblia 2 veces, 3 veces, pero son soberbios, no la van a entender. Piensan que con su propia mente, con sus propias capacidades. No, eso se lee con humildad, con sinceridad, en sumisión a Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, decía David. David era un rey, David era un hombre que tenía todos los recursos a su alcance.
Todo lo que él pudiera, todo lo que él quisiera lo tenía. Todo lo que él quisiera lo tenía. Pero él dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el libro de Proverbios, capítulo 6, verso 23, leemos lo siguiente: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Cuando alguien te instruye en la palabra y te reprende con la palabra, eso es vida. Por eso exponerse a la predicación fiel de la palabra de Dios es importante. Lo necesitan ustedes, lo necesito yo como pastor. Yo soy un pastor, me pongo aquí a decir cosas para ustedes, pero nada de eso tiene valor si yo no lo fundamento en la Escritura. Pero si está fundamentado en la Escritura, quizás te duela, quizás te ofenda, pero es vida para ti. Porque es la palabra de Dios. El mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz y es camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Si esas reprensiones te instruyen y te hacen reaccionar y te sacan de ese adormecimiento espiritual en el que estás, eso es bueno para tu alma, es bueno para mi alma. Por eso es que por lo menos 2 veces al año, hermano, yo voy a un lugar donde otros pastores a mí me predican. Yo necesito que me prediquen otros pastores y que me digan. Y sentarme allí y escuchar la palabra de Dios predicada por otros hombres fieles. Vivimos en un mundo de tinieblas. Las tinieblas de este mundo son la ignorancia en primer lugar. Eso es tinieblas. La ignorancia de la Biblia es tinieblas. No importa cuánto conozcas, no importa cuántos títulos tengas en la universidad o cuántos libros hayas leído, si no conoces la palabra de Dios, estás en ignorancia. Y si no la conoces debidamente, no la conoces con un espíritu de humildad, de arrepentimiento en Cristo Jesús, de fe en Cristo Jesús, hay ignorancia en tu vida y tienes que arrepentirte, tienes que venir al Señor a pedirle su luz. Vivimos en un mundo de tinieblas. Mira lo que dice Pedro. Es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca, o sea, cuando Cristo venga, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Porque mientras estemos aquí, también los cristianos nos confundimos, también los cristianos nos atormentamos, también dudamos muchas cosas en la vida, pero tenemos esa antorcha. No es lo mismo caminar en las puras tinieblas que andar con una antorcha. Con la antorcha te ayuda, te guía. Salmo 19, hermanos, habla de las grandes maravillas que la palabra de Dios hace entre nosotros, en nosotros, y entre otras cosas dice que el precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Dice el Salmo 119, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, aún los más sencillos. Cuando vienen a la palabra de Dios, cuando vienen al Antiguo Testamento, entienden las cosas esenciales de la vida, las cosas fundamentales, prioritarias. El Antiguo Testamento te va a alumbrar respecto a la persona de Dios, te va a alumbrar respecto a su soberanía, te va a hacer entender que Él es soberano. Tú no eres soberano, Él es soberano. Nuestros gobernantes no son soberanos. La gente poderosa, influyente, rica, importante de este mundo no son soberanos. Dios es soberano. El Antiguo Testamento te va a hacer entender la historia desde el punto de vista de Dios, la providencia, los mandamientos, los pactos, los propósitos del Señor, sus decretos, sus obras. Vas a ver la vida de otra manera, completamente diferente a como la ve el mundo, a como quizás la estás viendo ahora. Vas a ver todo diferente, lo vas a ver a la luz de Dios. Porque aquí aprendemos nosotros de dónde viene todo, para qué existe todo. ¿Por qué es que hay tanto problema en el mundo? ¿Hacia dónde va la historia? Esto no lo enseña la Escritura.
Nos enseña que el hombre es creado. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Dios nos creó, Él es nuestro creador. Y aprendemos que no solo somos creados, somos seres creados, seres caídos. Y que las naciones se han desviado. Nos enseña que a través de la historia Dios escogió un pueblo. Por cierto, el pueblo que Dios escogió le fue infiel a Dios. Y merecía también ser desechado y destruido. Y Dios tuvo misericordia de ese pueblo. Y Dios sigue escogiendo un pueblo. Y precisamente por la infidelidad de su pueblo y la infidelidad de la raza humana, Dios envió un Redentor, su Mesías, Jesucristo. Eso nos dice el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, uno de los más grandes predicadores de la historia, quizá el más grande en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento estuvo Moisés, y estuvo Isaías, etcétera. Pero en el Nuevo Testamento Pablo y los 12 apóstoles. Pero Pablo decía lo siguiente: con el auxilio de Dios yo persevero hasta el día de hoy y doy testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Yo no digo nada fuera de esto, decía Pablo. Yo no quiero hablar nada fuera de esto. Por eso, tú puedes encontrar iglesias más atractivas, iglesias más numerosas, iglesias más entretenidas. Pero tú no necesitas una iglesia atractiva, numerosa y entretenida. Necesitas una iglesia donde te prediquen la palabra de Dios. Eso necesitamos nosotros. Para eso existe la iglesia, no para entretener a la gente. Pablo dice, no digo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habrían de suceder. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Los impíos no saben en qué tropiezan, porque no entienden la vida, no entienden a Dios. Por eso la gente se llena de amargura, de soledad, de depresión y muchas veces de odio contra Dios, de un odio abierto contra Dios. Hay una historia que ilustra esta realidad del mundo, hermanos. Es una historia escrita por un gran autor llamado H.G. Wells. Trata de un hombre que era un guía de montañas y un día explorando cayó en un valle perdido en el que había un pueblo que por 17 generaciones, todos en ese pueblo habían sido ciegos por 17 generaciones, aislados del mundo. Tenían su propio sistema de creencias, sus propias costumbres, su propia filosofía, en base a que ellos no podían ver. Eran ciegos, todos, por 17 generaciones. Y cae ahí este hombre, Núñez se llamaba. Y esta gente no conocía ningún otro mundo más que el mundo de los ciegos. Y cuando Núñez les comienza a hablar de todo lo que él ve y enfatizar el sentido de la vista, piensan que es un hombre imperfecto. Dicen, este hombre tiene algún problema, es un hombre retrasado, un hombre loco. Lo califican de loco porque él puede ver. Y dice el historiador que principalmente a ellos les llamaba la atención que él tenía pestañas, tenía pestañas y tenía ojos, porque ellos no tenían ojos. Este hombre Núñez hizo famosa una frase que hoy se repite: en el país de los ciegos el tuerto es rey. Hasta que se enamoró y decidió, volverse ciego también, que le sacaran los ojos, porque estaba enamorado. Pero la mañana que le iban a arrancar los ojos, él ve la montaña, ve el amanecer, ve las flores, ve las nubes, ve lo verde y dice, no, esto es una locura, yo me escapo de acá. No quiso quedarse en el país de los ciegos, pero los ciegos estaban contentos ahí. Eso pasa en este mundo, la gente está contenta con su ceguera y consideran locos, desquiciados a los que les hablan de esta luz, de esta lámpara, de esta antorcha. Pedro dice,
Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Esto es antorcha. Por eso, hermanos, la lectura de la Biblia es tan saludable, tan importante, tan necesaria. Y no una lectura mecánica, sino la lectura buscando al Señor, buscando a Dios allí, pidiéndole al Señor más luz. Y Él te la da cuando se la pide. Y te vas a deleitar en la Escritura. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pablo decía que su misión al predicar era, por encargo del Señor, por encargo de Dios, que abriera los ojos a los ciegos espirituales, que se convirtieran de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que recibieran por la fe en Cristo perdón de pecados y herencia entre los santificados. El Antiguo Testamento es palabra profética, pero también es antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ahora, en tercer lugar, también apreciamos el Antiguo Testamento, no solo porque es palabra profética, no solo porque es antorcha que alumbra en la oscuridad, pero también porque el Antiguo Testamento fue escrito por inspiración divina. Es revelación inspirada. Dice en el verso 20, 2 Pedro capítulo 1, verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca la profecía fue traída, verso 20, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ninguna profecía es de interpretación privada. Es decir, eso lo que significa es que cuando los profetas escribieron, no estaban dando su propia interpretación. De la misma manera, cuando nosotros la leemos, no debemos de darle nuestra propia interpretación. No es de interpretación privada. Los profetas no estaban dando sus opiniones, ni su interpretación, era revelación de Dios. Y cuando nosotros leemos, no debemos leerla interpretándola a nuestro gusto y a nuestra manera y a nuestra opinión. Debemos pedirle a Dios luz para comprenderla. No es de interpretación privada. No debe ser una explicación de nuestra propia mente. No lo fue cuando lo escribieron los profetas. Debemos comprender la Biblia como Dios quiere que la comprendamos. Hay una palabra que se usa, los cristianos la usamos, la mayoría de la gente no la conoce, pero los cristianos la conocen, y si no la conoces debes conocerla. La palabra exégesis. ¿Qué quiere decir exégesis? Es una palabra que tú no usas en tu vocabulario diario, pero los cristianos la tenemos que conocer. Exégesis significa sacar el significado, eso significa. Entonces los cristianos hacemos exégesis, es decir, leemos la Biblia para sacar de ahí el significado. Lo que Dios puso ahí, eso es lo que queremos saber. Ahora, hay gente que lee la Biblia y no hace exégesis, hace eisegesis. Eisegesis es otra palabra, son palabras derivadas del latín que se usan ¿no? para expresar ciertos conceptos. La palabra eisegesis significa meterle significado a la Biblia. Entonces hay gente que lee la Biblia y no le saca el significado verdadero, sino lo que hacen es decir, sí, eso quiere decir tal y tal cosa según su propia opinión. Para hacer exégesis hay que leer la Biblia con humildad, con oración, con sometimiento y obediencia. Porque si encuentras algo ahí que no te conviene, que te ofende, no lo vas a querer aceptar. Hay gente que dice, no, eso no, aunque sea bíblico. ¿Por qué? Porque les ofende. Porque están en desacuerdo, según su opinión. Pero esto no es para que nosotros contendamos con ello, es la palabra de Dios. Es revelación inspirada. Por eso dice aquí, entendiendo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
no por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, santos hombres de Dios, hombres escogidos por Dios, apartados por Dios, santificados por Dios, no eran perfectos, pero Dios los escogió, Dios los santificó. Y luego dice que los santos hombres de Dios, estoy leyendo el verso 21, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, ellos eran hombres santos, escogidos para ese propósito, y Dios les dio en ese momento inspiración para que ellos escribieran su palabra. Así que el Antiguo Testamento no es de interpretación privada, no fue por voluntad humana, fue escrito por santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. El argumento de muchos en la calle es, la Biblia fue escrita por hombres. Por supuesto que fue escrita por hombres, pero no era cualquier hombre, eran hombres santos. Y no era la interpretación privada de ellos. Eran inspirados del Espíritu Santo y eran hombres santos, apartados de Dios. Y luego el Señor Jesucristo ratificó esa palabra con su vida, con su mensaje, con su muerte, su aprobación, y los apóstoles la ratificaron también. Estos hombres de Dios, dice, fueron inspirados. Inspirados, ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no es cierto? Fue escrito en griego. Y esta palabrita aquí, inspirados, en el verso 21, siendo inspirados, es una palabra que en realidad no quiere decir, no es inspirado literalmente, sino es movidos, fueron movidos por el Espíritu Santo. Se puede traducir inspirados, pero el sentido más exacto es, estos hombres santos fueron movidos, empujados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los empujó, los movió para que ellos escribieran esto. Inspirados. Por eso es que ellos escribieron inspirados o movidos por el Espíritu Santo, y como lo estudiamos la semana pasada, escribieron de acuerdo a su personalidad, a su temperamento, a su cultura, a su educación. Cada uno de ellos, unos eran muy educados, otros eran campesinos, unos eran hombres muy temperamentales, otros eran hombres muy tranquilos. Unos vivieron en una época, otros vivieron 1000 años después, en diferentes épocas, diferentes culturas. Unos escribieron en Babilonia, otros escribieron en el desierto, otros escribieron en Israel. Unos en tiempos de paz, otros en tiempos de guerra, y así, conforme a las circunstancias, ellos escribieron, y su personalidad, Dios no violó eso. Por eso este es un libro tan fascinante, hermanos. Fueron movidos, pero el producto final de lo que ellos escribieron, a pesar de que es tan diferente, Salmos, de Proverbios, de Génesis, de Cantar de los Cantares, Apocalipsis, Ezequiel, Corintios, todos esos libros son diferentes los unos de los otros, fueron escritos por diferentes hombres. Estos hombres fueron movidos por el Espíritu Santo, y el producto final de lo que ellos hicieron es por inspiración del Espíritu Santo. En 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, leemos lo siguiente. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Noten ustedes, estos dos versículos se conectan, porque aquí dice, toda la escritura es inspirada. La escritura. Y Pedro lo que está diciendo es que los hombres fueron inspirados. O sea que los hombres fueron inspirados, movidos, y la escritura es inspirada. El producto final fue inspirado. Quiere decir que verbalmente, totalmente, todo lo que leemos en la Biblia es inspirado, es de Dios. Por eso es que nosotros creemos en la inspiración divina de las Escrituras. Aquellos hombres fueron impulsados por el Espíritu, y el producto final es palabra inspirada. Creemos en la inspiración verbal,
la inspiración plena, que la Biblia es inerrante e inspirada. A eso nosotros nos referimos como la autoridad de la Escritura. La autoridad de la Escritura no reside en la Iglesia Católica. La autoridad de la Escritura no reside en la Iglesia Evangélica. Nosotros no le damos autoridad a la Escritura. La Escritura es autoridad por sí misma. Ella es la autoridad. Nosotros nos sometemos a esa autoridad. Dice la Confesión Bautista de Londres de 1689, que es la guía que nosotros usamos para expresar nuestra teología. Dice: el testimonio de la Iglesia nos puede inducir y mover para tener las Santas Escrituras en una alta estima y reverencia. El carácter celestial del contenido de la Biblia, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el fin de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar, que es el de darle gloria a Dios, el claro descubrimiento que hace para alcanzar la salvación y muchas otras incomparables excelencias y su entera perfección, son argumentos por los cuales la Biblia demuestra abundantemente que es la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad es divina proviene de la obra del Espíritu Santo, quien le da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, hermano, que la Biblia es excelente, maravillosa, admirable, coherente, asombrosa. Pero es el Espíritu Santo el que nos tiene que convencer de que es palabra de Dios, porque hay gente que admira la Biblia, la respeta, la cita, pero la usa, la manipula y no se somete a ella. Los fariseos eran un caso. Esto, queridos hermanos, ha sido escrito para todas las generaciones. Por siglos y siglos ha permanecido. Han querido destruir esta palabra. Han perseguido a sus escritores, a sus intérpretes, a sus predicadores, a los traductores. Algunos los han matado. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y esta palabra nos amonesta. El Antiguo Testamento nos amonesta y nos conecta con la historia del pasado. Los santos del pasado son nuestra familia, ya no están aquí, pero somos el mismo pueblo. La historia del Antiguo Testamento es nuestra historia, es la historia de la iglesia. Estamos viviendo nosotros esa misma historia, la misma batalla. No es fácil, no es fácil ser cristiano. El Señor Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero así como el Señor sostuvo a aquellos, nos sostendrá a nosotros. Todos los hombres y mujeres de Hebreos capítulo 11 ya corrieron su carrera. Son testigos. Y dice el escritor de Hebreos: teniendo una gran nube de testigos frente a nosotros, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Estamos conectados con ellos, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Son nuestros hermanos en la fe. Hay una meta que alcanzar, una batalla que luchar. Nuestros padres, así le llama la Biblia a los del Antiguo Testamento. Dice Pablo en 1 Corintios 16: todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pablo en Corintios y en muchos otros pasajes apelan a los mandatos, las reglas, las normas directas del Antiguo Testamento y a los principios y a los relatos espirituales, morales y éticos que se derivan de ellos para animarnos, para consolarnos, para alentarnos, para mostrarnos que no estamos solos, que esta es una batalla que vale la pena pelear y tenemos este recurso maravilloso, la espada del Espíritu. Tenemos la palabra de Dios, el alimento, el agua,
el martillo que quebranta la piedra. Oremos, hermano.